Hoy les vamos a hablar acerca de cómo ofrecer sacrificio. Ya me colocaron el sonido, ¿verdad? Porque hoy les voy a poner 3 videos. ¿Cómo ofrecer sacrificio? Ustedes van a encontrar en la palabra de Dios a los patriarcas ofreciendo sacrificios. Desde la caída, Dios le pidió a Adán y Eva, obviamente ofrecieron un sacrificio. Y después de eso, todos los patriarcas estuvieron ofreciendo sacrificios a Dios. Al principio, cerca de la creación, tal vez el sacrificio era totalmente una representación acerca del sacrificio de Cristo Jesús. Pero más en el futuro, al aumentar la población de la tierra, el sacrificio implementaba más que representar la venida de Cristo. Para la persona que ofrecía el sacrificio, le costaba trabajo, ya que representaba perder algo de sus ingresos o perder algo de lo que era parte de su patrimonio y ofrecérselo a Dios como un recordatorio de lo que tenía que ver con Dios. Era como quemar algo que para ellos era valioso. Las personas que tenían ovejas o que tenían vacas o que tenían alguna cosa de valor, les costaba trabajo tener que ofrecer lo mejor que tenían del ganado para Dios. Y eso representaba en ese momento un sacrificio para ellos personal. No solamente era recordar a Cristo Jesús y mostrar que ellos tenían fe en aquel Redentor que habría de venir, sino que para ellos representaba cosas que le costaban. Vamos a encontrar a David, por ejemplo, cuando vino a la era de Araúna el Jebuseo y le dijo que tenía que ofrecer un sacrificio al Señor. Araúna le dijo, bueno, aquí está la tierra, te la regalo y te voy a traer vacas y todo para que tú lo ofrezcas. Y David dice, no le voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste a mí nada, o sea, nos tiene que costar. Y a partir de ese momento la palabra sacrificio cambió y ahora tenemos el problema del ser humano, el que el ser humano tiene que estar dispuesto a ponerse en las manos de Dios, a ofrecerle incluso algo que le duele a él, ofrecérselo. En ese momento la palabra sacrificio toma una dimensión especial para nosotros y en el mundo de la mayordomía toma una dimensión especial. De eso te quiero hablar hoy. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 13, el apóstol Pablo nos insta, versículo 3, 1 al 3, nos insta que nosotros nos ofrezcamos en sacrificio. Dice ahí, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis la voluntad de vuestro Padre, que es agradable y que es perfecta. El apóstol Pablo nos está pidiendo que estemos dispuestos a ofrecernos nosotros mismos en sacrificio diario, constante, en alabanza al Señor, no solamente nuestros diezmos, no solamente nuestras ofrendas, no solamente nuestras posesiones, sino nuestra vida entera, todo nuestro cuerpo, todo lo que somos, debe ser un sacrificio de alabanza al Señor. En Joya de los Testimonios, tomo 3, la hermana White dice que esta es la época, en esta época del tiempo del fin, en la que deberíamos hacer sacrificios, estar dispuestos a ofrecernos. Dice, si hubo alguna vez un tiempo en que deberían hacerse sacrificios, es ahora. Los que tienen dinero, dice la hermana White, deben comprender que ahora es el momento de emplearlo para Dios, ahora es el momento de hacerlo. Hay una historia que me llamó mucho la atención de un hombre millonario. En una semana de mayordomía en una de nuestras iglesias se puso de pie y les dijo a los hermanos, hoy les voy a dar mi testimonio acerca de cómo llegué a ser millonario. Dice, cuando yo era un pobre y no tenía nada en esta tierra, estuve en una campaña de mayordomía. Y las personas de las que estaban allí estaban hablando acerca del deseo de entregarnos a Dios completamente. Para eso vino a la iglesia un misionero que nos habló acerca de una gran necesidad económica que se encontraba en una tierra lejana. Yo sentí el llamado de Dios a entregarlo todo por el Señor y me di cuenta que no era mucho lo que yo podía ofrecer, pero era todo lo que tenía. Dice, tenía un solo peso en mi bolsa, era todo lo que tenía. En ese momento dije, bueno, si doy el peso me voy a quedar sin nada. Pero yo decidí entregar todo lo que tenía a Dios, así que tomó el peso que tenía, lo puso en las manos de Dios, especialmente en las manos del misionero, y él se quedó sin nada. Dice, Dios de alguna manera vio mi donativo y Dios me bendijo de tal manera que llegué a ser lo que soy hoy. Soy un gran millonario ahora, tengo mucho dinero, Dios obviamente ha bendecido mi disposición a ofrendarlo todo y ponerlo en las manos de Dios. Fue y se sentó. Y cuando estaba sentado toda la gente estaba parece que speechless, o sea, no podían decir nada. Wow, había dado todo lo que tenía. Y cuando estaba ahí sentado, una viejita que estaba detrás de él le dijo, lo reto a que lo vuelva a hacer, ¿verdad?
Si alguna vez estuvo dispuesto a dar el peso que tenía y era todo lo que tenía, ahora dé todo lo que tiene. Pero no es lo mismo dar todos los millones que tienes a dar un peso cuando tenías solamente un peso. Interesante. Así que, queridos hermanos, ¿será que es posible cumplir con un desafío tal? Pues déjame decirte que en la Biblia ya hubo una ocasión en la que hubo una mayordomía radical, vamos a llamarle así, mayordomía radical, en la que el miembro de iglesia reconoce que todo es de Dios y que realmente dependemos de Él, aun cuando no nos demos cuenta. En realidad así es, hermanos. Aun cuando Dios no nos pruebe hasta lo sumo, no nos quita, nos hace vivir en el extremo, realmente es gracias a Dios que vivimos. El apóstol Pablo lo dijo más claro, no puede ser, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Eso quiere decir, en Él existimos. Realmente es en Dios, es por su gracia, es por su misericordia, es por su amor, es por su poder que tú y yo vivimos, es por su poder que tú y yo comemos. Es Dios el que hace a las raíces de las plantas que puedan tener donde vida y puedan salir. Es Él que produce el pasto que se comen los animales que tú no deberías comerte, pero te comes. Es Dios el que produce toda la comida que vas al supermercado, que tú compras pensando que es con tu dinero que la estás adquiriendo. Pero si no hubiera vida en este planeta, tampoco podríamos comer. Y si no pudiéramos comer, no podríamos existir. Dios es el que hace llover, Dios es el que produce la vida, Dios es el que nos da la existencia. Y a veces a nosotros se nos olvida que Él es nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre y nosotros somos parte de su familia, Él es el encargado de mantenernos. Por eso Mateo 6:33 nos insta, dice: buscad primeramente el reino de su justicia, y vuestro Padre celestial, que sabe que todas estas cosas tenéis necesidad, Él les dará todas las cosas que les hace falta. Primeramente el reino de su justicia, y todas esas cosas les van a venir por añadidura. Tenemos que ser, como dice esa mayordomía radical, Hechos capítulo 2, abran su Biblia rápidamente. Y me tengo que apurar porque las películas que les voy a poner duran como 7 minutos cada una, y son 3, así que son 21 minutos nada más de películas. Así que vámonos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, perdón. Versículo 44 en adelante. Mayordomía radical. Yo te animo que después de este sermón tú tomes una decisión. Miren, queridos hermanos, un sueño. Si nuestra iglesia, la iglesia de Jordán, si los miembros de la iglesia de Jordán, todos los que están aquí sentados, todos y cada uno de los que están aquí sentados, entendieran su responsabilidad de tomar a Dios y hacer un pacto sistemático con Él. Un pacto sistemático representa que tú tomes la decisión de todos los días de tu vida, hasta el día en que te mueras, le vas a regresar al Señor en forma sistemática una parte de tu sustento, como sacrificio constante, agradable a la presencia de Dios. Eso lo he hecho yo toda mi vida yo le he dado al Señor el 10% y el 10% de ofrendas. Eso ha sido toda mi vida. Y eso fue lo mismo en mi padre, y déjame decirte que no solamente el 10%, sino también obviamente hay otras cosas, otras necesidades, aparte del 10% que tengo que dar de pronto otras cosas. Y el 10% se convierte a veces en más del 10%, pero hay un 10% sistemático que yo coloco en el sobre. Después de eso hay otras ofrendas que uno tiene que dar, de vez en cuando uno da para otras cosas, y eso representa otras cantidades. Pero eso es un pacto sistemático. Si todos los miembros de la iglesia de Jordán, yo no he conocido hasta el momento ninguna iglesia que lo haga en forma total. Y te lo digo en serio, no he visto una iglesia en todo mi ministerio, ni conozco, ni he oído de una iglesia en toda la tierra, en todo el mundo adventista, que todos y cada uno de los miembros de la iglesia estén en un pacto sistemático. Si eso existiera, una iglesia que hiciera un pacto sistemático, yo creo que podríamos ver la mano de Dios al timón y veríamos milagros. Mira lo que dice el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. Y todos los que creían, o eran algunos nada más, versículo 44. ¿Es exageración? ¿Será que la Biblia exagera o la Biblia nos dice verdades allí? Todos, eso es un absoluto. Todos los que creían estaban juntos y tenían las cosas ¿en qué? Eso quiere decir que cuando alguien decía, ¿tienes carro? Decía, bueno, yo no tengo carro, pero el doctor Gordon sí tiene, así que es lo mismo.
Alguien decía, bueno, yo no tengo casa, pero fulano sí tiene. No tengo camioneta, pero el hermano Salinas sí tiene camioneta. O el hermano Arratia tiene camioneta, ¿verdad? O podemos decir, bueno, yo no tengo herramientas de trabajo, pero el hermano Domínguez sí tiene. En forma en la que los seres humanos llegaban a creer que todas las cosas eran de su propiedad, aun cuando realmente no fueran de su propiedad. Y tú dirás, ah, caray, pues eso está muy raro, porque si yo le presto aquello me van a dejar sin nada. Pero es el punto, una iglesia que tenía una vida radical. Dice ahí, y todas las cosas las tenían en comunes, y vendían sus posesiones y las haciendas, y las repartían a todos como cada quien necesitaba. Wow, un sistema, una forma de vida radical. ¿Eso puede existir? Bueno, miren, yo no sueño con que llegara a ocurrir, porque si eso va a ocurrir, pero cuando sea derramado el Espíritu Santo. Si nosotros fuéramos así, ya habría sido derramado el Espíritu Santo. Pero bueno, eso puede ocurrir. ¿Por qué? Porque ya ocurrió, ya existió un grupo de personas que fueron así. Eso no es imposible, es una realidad, eso puede ser. Pero lo que yo quiero en este momento es que por lo menos seamos personas que estemos dispuestos a hacer un pacto con Dios. Aquí en nuestra iglesia hay algunas personas que ya están en un pacto con Dios, y muchas de esas personas llegan a formar parte de la junta directiva. Ahora, no se confundan, no porque están en el pacto llegan a ser parte de la junta directiva, pero es curioso que yo me he puesto a ver cómo las personas que están quedando en la junta son personas que ya estaban en el pacto. Que conste que yo no tuve nada que ver, ni les aviso. Es más, aquí en la iglesia solamente hay dos personas que saben quién da y quién no da. Es la tesorera y un servidor. La tesorera me entrega a mí un reporte, así que yo sé más o menos cómo andan ustedes, pero eso lo sabe la tesorera y yo, nadie más. Algunos de los que cuentan de vez en cuando tienen una idea cuando alguien dio, pero no saben si siempre da o no da, no saben ni cuánto da tampoco. Pero los únicos que tienen acceso a esa información es un servidor y la tesorera. Pero me llama la atención que los miembros de la junta, como han ido quedando, son personas que han estado en ese pacto. Y como ahora ya soltamos, vamos a decir así, abrimos el pastel y ya quitamos ese fondo común que teníamos por la causa de la emergencia que teníamos en la iglesia. Ahora abrimos el pastel y dejamos que cada quien tuviera su presupuesto. Empezamos a ver que los hermanos se han hecho muy colmilludos. Como todos tienen algún asunto directivo, digamos, la que está encargada de aventureros, la que está encargada de conquistadores, la que está encargada de jóvenes, la que está encargada de salud, la que está encargada de Dorcas, todos los que están encargados de los diferentes departamentos quieren llevar agua para su granero. O sea, déjame ponértelo de otra manera. Ellos tienen su pacto, obviamente, tienen un 10% que son los diezmos, y aparte su 10% o su cantidad específica para las necesidades de la iglesia, pero ellos dicen, bueno, pero la necesidad de mi iglesia es, por ejemplo, aventureros. Y entonces la persona en su sobre le pone, y este 10% se va para aventureros. Y ahora puedes ver que todos los directivos ya te derivan, ¿verdad?, las cantidades y se van específicamente al departamento que ellos están atendiendo, ¿verdad? Está bien, se vale. Claro que sí, mira, déjame ponerte un video para que podamos entender y con eso empezamos. A ver, ¿qué pasó aquí? Sí, claro que sí. Mira, vamos a poner, déjame ver. What? ¿Qué pasó? Creo que sí. Hace un momento lo puse en la iglesia de Hidalgo y funcionó perfectamente. Bienvenidos al mundo de Mac. No, pues no me acuerdo, creo que era la pesca milagrosa, algo así se llamaba. Pesca milagrosa o pesca. No le pongas más quítale pesca, más déjale pesca. Pesca milagrosa, ese es. Ay, bueno, vamos a ver. Ponle play.
historia de hoy, pesca milagrosa. En esta linda y famosa isla en el sur de Brasil vive Nilson. Nilson es un abogado que por amor a la pesca se volvió un pescador profesional. Después de muchas oraciones de su familia y amigos, un día fue bautizado en la iglesia adventista del séptimo día. Nací, crecí y vivo en Barra da Lagoa. Mi día comienza de madrugada. Hago mi comunión con Dios y voy para el mar. Cuando regreso, voy a la oficina, a trabajar, y en la noche cuando vengo, tenemos un pequeño grupo con el que nos reunimos todas las semanas. Tengo un barquito de pesca desde hace algunos años y nunca tuve una gran productividad. Nunca pasé de 3 toneladas de peces por pesca. Después de que me bauticé, mi esposa y yo nos volvimos responsables del recién fundado Club de los Aventureros, Farolito de la Isla. Tenemos un grupo de oración en el cual aprendí sobre Jeremías 33:3. Invócame y te responderé, y te anunciaré cosas ocultas que no sabes. Allí percibí que Dios podría atender a mis oraciones. En virtud de la situación financiera del club y con el objetivo de hacer las cosas bien, yo, cierta madrugada, me arrodillé y oré al Señor. Mi Dios, siempre tuve este barco, pero nunca tuve una gran producción. Va a comenzar la pesca de lisas. ¿Quién sabe si tú nos puedas bendecir? Además de devolverte el diezmo que es tuyo, te quiero... Ahí está el pacto. Dar 10% más de la parte que me corresponde para los proyectos, inclusive al Club de Aventureros. Una semana después de haber orado, un domingo, a las 6:30 de la mañana, mi hermano llamó. ¿Caben en tu barco unas 6 toneladas de peces? Yo le dije, caben, sí. Ellos comenzaron a cargar el barco y fueron pesados 6,000 kilos de peces de todo tipo. Nosotros pusimos más o menos 300 lisas. Todos los hermanos de la iglesia participaron en este evento y pesamos más de 6 toneladas de peces. Terminada la pesca de la lisa, comienza la de anchoa, y yo ratifiqué el pacto. Al día siguiente, pescamos 6 toneladas de anchoas. Este año, de la misma manera, tuvimos una excelente pesca de lisas. Capturamos 8 toneladas, para la honra y gloria de Dios. Pero mi mayor alegría fue ver al club entrando en la iglesia, todos uniformados, con uniforme de gala. Y al final del año, fuimos al Aventurí. Fue una maravilla. Me siento bastante feliz, junto a mi familia, de servir a este Dios maravilloso. Esperemos ser perseverantes hasta su venida. Nilson y su esposa continúan como líderes del club. También participan en otros departamentos de la iglesia con el deseo de divulgar el Evangelio de Cristo en esta generación para que Jesús pueda regresar muy pronto. Si usted tiene alguna historia especial en el área de la mayordomía cristiana, escriba a... Sí, regresa con la presentación. Ok, un pacto. El momento en el que hagas un pacto. ¿Cuántos de ustedes, no me levanten la mano, pero cuántos de ustedes tienen un pacto con Dios? Dirán, bueno, yo les regreso el 10%. No, estoy hablando del sacrificio. El 10% es de Dios, eso no es sacrificio. El 10% le pertenece a Dios. Si tú te quedas con Él, pues le estás quitando al Señor algo que es de Él. El sacrificio es de lo que te queda a ti. De ahí es donde tienes que darle a Dios algo. Y tú haces un pacto. Y alguien dirá, bueno, pero es que yo ando muy pobre. Bueno, de eso se trata. Se trata de probar a Dios. No importa cuán pobre o cuán rico seas, es simplemente hacer un pacto con el Señor.
de una cantidad, y estoy hablando no de un pacto de ahora, sino de un pacto sistemático. La mayordomía es un estilo de vida. O sea, el ser humano tiene que hacer de eso algo sistemático. Es un pacto que vas a hacer de aquí hasta que te mueras. Y lo vas a hacer siempre, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Ahora, el pacto no es de cantidad, el pacto es de porcentaje. De algo que tú le vas a regresar al Señor. Cuando ustedes ven en su sobre, ustedes colocan allí el porcentaje. Si ganaste, si le dijiste al Señor, voy a dar un 10%, eso quiere decir que si yo gano $10 millones, le voy a dar $1 millón de diezmos y le voy a dar $1 millón de ofrendas. Y que si gané 100 pesos o $100, pues entonces le voy a dar 10 y 10. O sea, de eso se trata de que el pacto es por un porcentaje en el cual tú determinas darle al Señor constantemente, en cada entrada, en cada ganancia, una cantidad para que haya alimento en la casa de Dios. Como este hermano que decidió, bueno, yo necesito ver que mis aventureros en esa zona de Brasil, ustedes saben, en todo lo que es el mundo fuera de Estados Unidos, y te lo vuelvo a decir, en todo el mundo fuera de Estados Unidos, especialmente en Latinoamérica, la iglesia hace todo porque los niños puedan ir a los camporís y que los niños no hagan ningún tipo de gasto. Aquí en Estados Unidos fue donde yo me encontré el fenómeno de que los departamentos, los clubes especialmente, tienen que andar trabajando para sacar dinero. Es increíble. Yo crecí en México, obviamente en México las iglesias pagaban todo, las iglesias pagaban las carpas, las iglesias pagaban los gastos del camporí, incluso hasta las iglesias ayudaban con los uniformes de los niños para que los niños anduvieran bien vestidos. Pero aquí me encuentro con el fenómeno de que la iglesia no da nada y que los hermanos tienen que andar haciendo actividades, y en vez de estar haciendo las actividades con los niños, y en vez de estar llenando los requisitos para su tarjeta, y en vez de estar yendo con ellos a paseos, y después en vez de estar haciendo con ellos recreación, los llevan a trabajar a McDonald's, o los llevan a trabajar aquí, y los llevan a trabajar a los niños, a andar haciendo recolecciones. En vez de que los niños estén haciendo las tarjetas para las cuales van al club, se dedican a hacer otro tipo de actividades. Es impresionante la manera en la que a veces hemos perdido el rumbo. Ahora, si nuestra iglesia tuviera suficiente dinero, no necesitan los niños hacer ningún tipo de actividades. El niño viene y se divierte en el club y automáticamente estás sembrando con ese niño para que sea un futuro líder de la iglesia. Estás haciendo una gran inversión. Si nuestra iglesia tuviera dinero, yo te aseguro, como pastor de esta iglesia, que nosotros haríamos lo posible porque los padres de la iglesia todos tuvieran a sus niños en la escuela de iglesia. Y buscaríamos la manera de que pagaran bien poquito o no pagaran nada. Pero no tenemos ese dinero. Y ahí están los hermanos, tienen que andar haciendo actividades de alguna manera para poder tener a sus niños en la escuela de iglesia. Ahora, ¿por qué? Porque nuestras escuelas de iglesia no son públicas, no les pagan de los impuestos. Y obviamente de alguna manera hay que pagarles a esos maestros que dan clases en ese lugar. Y entonces tienen que haber colegiaturas, y las colegiaturas son altas y son difíciles, pero ustedes saben, los que están llevando a sus niños a la escuela de iglesia se dan cuenta cuán valiosa es la educación cristiana, cuán necesaria es. En un mundo en el cual nos encontramos, cada vez se vuelve más difícil educar a nuestros hijos. Cuán necesario es entonces que las personas de la iglesia estén dispuestas a hacer un pacto con Dios, un pacto. Y ese pacto no lo puedo hacer yo por ti, esa es una decisión personal, tú lo tienes que hacer. Es obviamente el uso desinteresado de nuestra vida, reconociendo que hay un Dios. Ahora, tú vas a encontrar eso en la Biblia en diferentes lugares. Dios obviamente no creó este plan de, digamos, benevolencia sistemática, y quiero que entiendas que la palabra sistemática quiere decir que va a ser por sistema. Cada vez que te pagan, tú tomas de allí lo que le pertenece al Señor, sabiendo que eso le pertenece a Dios automáticamente. No lo hizo Dios para enriquecerse Él. No lo hizo Dios porque realmente Dios no lo necesita, sino para que fuese una gran bendición para el hombre. Vio que este sistema de beneficencia era lo que el hombre, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque el hombre necesita entender que Dios es el que se encarga de nosotros. ¿Cómo vivían estos primeros cristianos? Si vendían todo lo que tenían y lo traían a la iglesia, ¿cómo vivían? No se morían de hambre. De algún lugar Dios les daba de comer. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Tú y yo hoy en día podemos pensar que eso no puede ser. Tú vas a encontrar obviamente allá los diezmos establecidos, y vas a encontrar los diezmos y primicias a los primeros discípulos, o los primeros, patriarcas, tomando la decisión: Señor, te voy a dar los diezmos de todo lo que tengo, y te voy a dar también mis primicias. Te voy a dar los primeros frutos de la tierra, y te voy a ofrecer sacrificio. Y ahí encontramos lo que son los diezmos y lo que son las ofrendas. Ahora, la hermana Juan nos dice, ahí en Joya de los Testimonios, el sacrificio no tiene que ver primordialmente con la cantidad que damos, sino con la cantidad que nos queda después de haber dado.
Nuestra actitud, dice, determina la cantidad. Si nuestra actitud es correcta, no retendremos, dice ella, nada. Lo que aún no hemos donado estará disponible para otras donaciones. Esto es lo que yo le doy al Señor por sistema. Le doy 10% de las ofrendas, aparte de lo que es de él, que son los diezmos. Es decir, yo me quedo con un 80%. Pero ese 80% que me queda todavía está disponible para Dios. Si Dios lo necesita, Señor, ahí está. Porque realmente no es mío, es tuyo. Porque todo lo que soy es tuyo. Ahora, eso es algo que tenemos que entender. La felicidad, dice, no se alcanza teniendo más cosas, sino teniendo a Dios. Teniendo a Dios. ¿Sabes por qué hay una religión tan atrofiada hoy en día? Mira lo que dice aquí. La razón por la que hoy existe tanta religión atrofiada es porque la gente no ha introducido en sus vidas en forma práctica la abnegación, ni qué, ni el sacrificio. Ofrece tu cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios. Y debe ser tu culto racional. Un culto, un pacto. Haz un pacto con Dios, un pacto. Si nuestra iglesia estuviera en el pacto, ¿cuántas cosas maravillosas tendríamos? Tendríamos más jóvenes, tendríamos más niños, tendríamos más actividades, tendríamos fortaleza espiritual. Porque el principal beneficiado cuando tú haces un pacto eres tú mismo. Porque te das cuenta que tu vida está en las manos de Dios realmente. Dios es el que se encarga de ti. Dios es el que se encarga de que tú vivas, de que tú sobrevivas, de que tengas mejores oportunidades. Dios es el que les dice a los peces meterse en la red. Y cuando antes pescabas 3 toneladas, ahora pescas de pronto 6 y después 8. Y en la medida en la que te conviertes en un canal de bendición, Dios se encarga de que tengas más y más y más. Ustedes lo han visto aquí en la iglesia. La iglesia que estaba endeudada, nos pusimos a hacer beneficencia para los demás y de pronto Dios empezó a traer bendiciones. Y en este momento la iglesia ya está en posición de ser bendición en otras áreas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Detenernos ahí porque nos dolió el codo, porque somos de Monterrey? No, lo que tenemos que hacer es, más bien ahí, es donde tenemos que practicar más la abnegación y el sacrificio y dar más, porque en la medida que damos más, Dios también nos da más a nosotros. Si tú le pones presas al río, finalmente el río va a dejar de fluir. Esa es la manera en la que el Señor funciona. Cuando reunáis vuestra cosecha, dice la hermana White en Consejos de Mayordomía Cristiana, y llenabais vuestros galpones y graneros para vuestra propia comodidad, devolvisteis, dice ella, fielmente, número 1, los diezmos a Dios. Número 2, le presentasteis vuestros donativos y ofrendas para que su causa no sufriera. Número 3, habéis cuidado de los huérfanos y de las viudas. Esto constituye, dice ella, un ramo de la actividad misionera que por ninguna razón debería descuidarse. Recordemos a Noé. Dios le dijo a Noé, mira, vas a estar en un mundo que va a estar destruido, va a estar en crisis, no va a haber plantas suficientes y no va a haber árboles frutales. Los árboles van a tardar 3-4 años en crecer para que puedan comenzar a darte fruto. En un lugar donde no va a haber suficiente comida, te voy a dar los animales para que te los puedas comer. Nos los seguimos comiendo indebidamente, pero en esa época era necesario comerse a los animales, porque no iba a haber más comida. Así que el Señor le dijo, bueno, los animales inmundos que no te los vas a comer para nada, de esos nada más vas a meter una pareja. Pero de los animales que te vas a comer, que son los limpios, de esos vas a meter 7. Y eso es lo que vas a tener para comer después de que venga el diluvio y el mundo va a estar en crisis. Y cuando Noé sale del arca se encuentra con un mundo en crisis. Y lo que tiene para comer son esas parejas de animales limpios. ¿Y sabes lo que él decidió hacer? Ofrecer sacrificio a Dios. ¿Y qué ofreció? Ofreció de los animales que él tenía para comer. De los animales limpios, de todos los animales limpios. Fue una serie de sacrificios impresionantes. O sea, todos los animales que tenían, que rumiaban y tenían pezuña hendida, de todos, que era lo que él tenía para comer, de eso ofreció sacrificio a Dios. Con eso Dios se vio tan admirado por la condición de Noé que puso el arco en las nubes, haciendo un pacto con él. Y por eso le llamamos a hacer esto un pacto con Dios. Un pacto de dependencia. Cuando tú decides decirle, Señor, Señor, de lo que me queda, esto te voy a estar dando, esto es tuyo. Y Dios bendijo a Noé. Por eso te vas a encontrar una mujer que está dispuesta a entregar los ahorros de su vida y ponerlos en los pies de Cristo Jesús. ¿No es cierto? Los ahorros de su vida. Claro, su vida no había sido lo mejor, pero aún así era todo lo que tenía y lo puso a los pies de Cristo Jesús como olor fragante. Por eso te vas a encontrar una viuda que toda su vida había sido mantenida por el Señor, que está dispuesta a entregar lo que se había encontrado. Dijo, esto, ¿para qué lo quiero yo?
Si Dios, a fin de cuentas, es el que me mantiene, en el vivo me muevo y soy. Así que fue y entregó todo lo que tenía a los pies del Señor. Dios tiene el poder de mantenernos. Dios tiene el poder de producir. Tenemos que creer en eso. Tenemos deudas, tenemos dificultades, tenemos necesidades. Haz un pacto con Dios. Haz un pacto. Y haz un pacto hasta que duela. Y Dios va a responder. Mira, aquí tenemos una persona que hizo un pacto más grande. Híjole, a ver si se ve. Estamos en las mismas. Bueno, y si reseteo el programa y lo vuelvo a prender. Es que no me voy a acordar cuál es el nombre de este video. Y tengo como unos 60 videos que bajé y no me acuerdo cómo se llama este. No, va a tener, es que como este estaba conectado a otro videoproyector, tienes que prenderla toda. ¿Quiere? Bueno, ustedes síganle mientras yo lo hago. Yo lo hago usted. Pues sí, ya dale. Ese es el mundo de Mac. Les comento así de rápido. La cosa es que aquí cuando estamos haciendo el cambio de computadora a computadora, me encuentro con algunas cosas de Mac. Me encuentro que Mac no le gusta compartir con nadie. Es bien egoísta. No diezma y no ofrenda. No, de verdad. O sea, no le gusta, no es compatible con nadie, con ninguna otra. Es solamente Mac. Y por ejemplo, estoy en una computadora, hace un momento estaba en la iglesia de Hidalgo, pusimos allá el sermón en la computadora, perfectamente, como hacía con la otra, de la Toshiba, yo la desconectaba y me venía aquí y conecto la otra y entra y funciona con la otra, o sea, no tiene problemas en compartir. Pero cuando estaba viendo el otro videoproyector y me vengo para acá y conecto a este otro proyector, entonces empiezan los problemas. O sea, la Mac no quiere estar con varios, ella nomás quiere uno, ¿verdad? Sí, nomás que en ese funciona. Y hay que volverla a empezar, es otro sistema, es otro universo. Pero bueno, a ver, vamos a ver, ¿ya empezó? Todavía está en proceso de prender. Mayor comida 2. Mételo. ¿Parece? Pónselo. Ahora sí. No rompió el link. Lo quebró, ¿verdad? No, sé que tengo que buscar el video. Disculpe, pues si no vas a saber cuál es el video, déjame buscarlo. A ver, déjame ver. ¿Cuál? Va a ser lo mismo. ¿Sabes encontrarlo? ¿Sabes cuál es? Pues no, es que no me acuerdo el nombre. Déjame ver. En la diapositiva, a ver. No dices que es Mac. A ver, búscalo pues. That's what I was gonna do. It's not that one. It's right. Where was it? Estaba en esta. Ahí está. Bueno, I was trying to see. No, pero te diga cuál es. Que te diga cuál es. No dice. ¿Eh? Sí, lo puse de aquí, desde la media fue.
sé cuál es el nombre. No, no me acuerdo. Es que, mira, déjame decirte de dónde lo saqué. Lo saqué, mira, aquí. Lo saqué de aquí. Dime cuál es. Debe ser... ¿cómo se llamaba? Discúlpeme, déjame ver si lo puedo encontrar. Dios. No. Bueno, miren, les voy a poner disculpen ya estaba de parte de... Me duele mucho esto, pero bueno, ese es el problema. Es algo que no contaba con eso. Este video es el tercero que les iba a poner. Déjenme explicarles el anterior. Tal vez les debo explicar el anterior. El otro video, se los voy a tener que contar. Es una mujer que hizo un pacto con el Señor de darle al Señor el 30% de sus entradas. El 30% de sus entradas. O sea, no nomás darle a Dios el 10%, sino darle el 20% de ofrendas. Era una mujer, quedó viuda. Y ella, pues le empezó a darle al Señor el 30% de sus entradas. Hizo un pacto con Dios, le empezó a dar a Dios el 30%. Y durante un año, viuda, le retuvieron la pensión de su esposo. O sea, para que vean que no es automático. A veces Dios te prueba. O sea, no te da la bendición inmediata. Te deja a prueba. Y esta mujer hizo un pacto con el Señor y le dijo: Señor, yo te voy a dar el 30%. Ese fue el pacto. Dice, aun cuando en ese año no tuve las entradas de mi esposo, murió su esposo, no le daban su pensión, ella estuvo manteniéndose de qué. Dice, no sé, en ese año de alguna manera sobrevivió. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Explícame tú, ¿cómo puede una mujer viuda vivir un año, mantenerse sin la entrada normal de su esposo? De alguna manera Dios la mantuvo. ¿Cómo le hace el Señor? ¿Quién sabe? Esas son las cosas maravillosas que Dios hace. Al final del año le comenzaron a dar la pensión de su esposo. Ella es maestra, jubilada, y después dice, ahora tengo 3 sueldos. Dice, tengo la jubilación que me está dando el gobierno, tengo la pensión de mi esposo completa, y aparte dice, yo hago otros trabajos, así que tengo otras entradas. Los trabajos que tuvo que hacer en ese año en el que no tenía entradas, ella misma estuvo trabajando. Así como resultado dice, ahora tengo 3 sueldos. ¿Y cómo es posible? Y dice, y con esos 3 sueldos ella vive en una zona exclusiva de la ciudad en la cual encuentra. Tú puedes ver su casa, es una persona. Ahora la ves y parece una mujer rica. Dice, no soy rica, lo que pasa es que Dios así la bendijo. Vive en un lugar. Dice, ¿y por qué estoy en este lugar? Evidentemente porque Dios quiere que yo cumpla con alguna misión. Entonces ella te presenta su deseo de ser evangelista. Ahora, el que vamos a ver a continuación es otra mayordomía más extrema. Porque el que vamos a ver es un joven que está dispuesto a darle a Dios no nada más el 20%, le va a dar a Dios el 90% y él va a vivir con el 10%. Lo hizo en un momento en el que era necesario hacerlo. Probad y ved. Historia de hoy. No, esa no es. Viviendo con Dios. Ay, esa es otra. Permítame. Mire, ¿es uno de estos? Ese es no sabía de la fe. Es este. ¿Y por qué tengo que hacer eso cada vez? Allá también lo veo. Probad y ved. Historia de hoy. La osadía de la fe.
El número de miembros de una iglesia estaba creciendo rápidamente en Sobradinho, Distrito Federal. Sus miembros tuvieron que planificar la construcción de una nueva iglesia. Marcel José, miembro de aquella iglesia, nos cuenta su experiencia frente a aquel desafío. La construcción del nuevo templo fue un desafío y financieramente no era algo fácil de conseguir. Toda la iglesia fue llevada a tomar conciencia que teníamos que terminar lo más rápido posible. Toda la congregación fue desafiada. Deberíamos donar más. Necesitábamos hacer un pacto con Dios. Y comprendí que si no hacía algo diferente de allí en adelante, no lo íbamos a lograr. La iglesia necesitaba despertar. Entonces hice un compromiso en aquel día con aquel llamado. Antes yo vivía con mi sueldo y entregaba el 10%, pero comprendí en aquel momento que la situación era diferente. La iglesia necesitaba probar algo diferente. Yo necesitaba probar algo diferente en mi vida y decidí que debería vivir con el 10% y entregar el resto. Al principio me dio mucho miedo. Tendría que confiar en Dios. No se trataba de dinero, sino de confianza. Marcel decidió creer que Dios proveería. Y así como para lo hicieron todas sus muchos en esa necesidades. No tuvo miedo de comprometerse y prosiguió con su pacto. Estaba decidido a ver las maravillas de Dios en su iglesia y en su hogar. No nos faltó nada. Yo considero que es la mejor bendición y fue una experiencia espiritual enriquecedora. Éramos otros. Me sorprendí con lo que sucedió. Podría haberlo vivido desde hace tiempo. El Marcel de antes es totalmente diferente del Marcel de hoy. Comprendí que puedo vivir con menos, que puedo controlar mejor mis finanzas. Comprendí que el dinero no se refiere solo al valor de lo que usted gana o cómo lo gasta, sino que de sus valores, de qué forma está invirtiendo en aquello más precioso que usted tiene. Y mi esfuerzo y mi objetivo era mirar a cada ciudadano y entender que el edificio que estábamos construyendo, que el templo que estábamos haciendo, era para personas que aún no conocían a Dios y necesitaban entrar allí. A Marcel y a los miembros de su iglesia los movía el gran sueño de hacer brillar el amor de Jesús en toda su región. Con mucho esfuerzo y en poco tiempo, el nuevo templo estaba listo. Había espacio y comodidad para recibir a todos los que deseaban adorar a Dios y conocer la verdad. No solo era una construcción la que estábamos haciendo allí. Nosotros siempre veíamos a la comunidad más allá de nuestro edificio. Eran más de 250,000 personas que no conocían a Dios, que aún no conocen a Dios. Y la iglesia de Sobradinho estaba en medio de todos ellos. No solo se trataba de ladrillos o cemento, sino de la misión de la iglesia, de quienes éramos y hacia dónde íbamos. Marcel probó literalmente lo que es buscar en primer lugar el reino de Dios, y todas las demás cosas le fueron añadidas. Y hoy motiva a otros para que también tengan la misma experiencia en sus vidas. Ser cristiano es permitir ser dirigido. Yo probé algo que nunca antes había probado. Mi vida religiosa fue enriquecida. No se trata de solo dinero y de finanzas. Se trata del reino de Dios y nuestra relación con Él. Ahora soy otra persona. Si usted tiene ganas de probar a Dios de manera más profunda, dé ese paso adelante. Dios desea cuidar de nuestras necesidades mientras nos dedicamos a su causa. Es una elección de fe, pero Dios, quien promete, es fiel. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y las ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud. Así que, queridos hermanos, el 90%, ahí encontramos en la palabra de Dios personas que dieron todo lo daban a Dios. ¿Y cómo vivían? Dios se encarga, Dios se encarga. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. En la medida en que la iglesia tenga más, la iglesia va a poder ayudar más. En nuestra iglesia hay personas con mucha necesidad, sí. ¿Y por qué la iglesia no les puede ayudar? Pues porque no tenemos el dinero. La disposición de ayudarles la tenemos, y el deseo de ayudarles lo tenemos. Ustedes pueden ver los miembros de la junta, cada vez que nos traen algún problema, tú puedes ver la cara de todos, así, qué ganas tuviéramos de ser ricos, de ser millonarios, para poder ayudarlos a todos. Pero no podemos, ¿por qué? Porque no tenemos esa capacidad. En la medida en que los miembros de iglesia entiendan que nuestro verdadero Padre es muy rico
Y Él tiene la capacidad de ayudarnos, y nosotros seamos capaces de hacer un pacto con Dios, un sacrificio con Dios. En esa medida también vamos a aprender a depender de Dios. Y en esa medida Dios va a poder bendecirnos y mostrarnos quién es Él. Se requiere que nosotros aprendamos a vivir en completa dependencia del ser más poderoso que existe, que es Cristo Jesús. Y para eso se requieren personas que estén dispuestas a hacer un pacto con Dios. Tú puedes hacer un pacto con el Señor, de regresarle al Señor un porcentaje. No estoy hablando de los diezmos, eso es de Dios. Estoy hablando de un sacrificio, lo que son las ofrendas, lo que es el alimento en la casa del Señor. Y de eso tú puedes darle al Señor un porcentaje, el que tú decidas, un 5, un 4, un 3, un 10, un 30. No te estoy diciendo que hagas lo que el muchacho, que dio un 90%. Gloria al Dios, si hubiera alguien que lo hiciera así, Dios mostraría sus maravillas. A mí me cuesta decirlo porque yo realmente no me siento al nivel espiritual de hacer algo así. Pero yo estoy convencido de que Dios podría ayudarnos y que Dios te puede sacar, como lo hizo en algún momento, lo ha hecho tantas veces y lo va a hacer si tan solo estamos dispuestos a ponernos en sus manos y permitir que Él sea Dios y que Él obre milagros. ¿Queremos ver milagros? Permitamos que Dios los obre. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra de oración. Te agradecemos, nuestro Dios, porque eres nuestro Padre y porque estás dispuesto a derramar sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Te pedimos perdón porque no hemos aprendido a depender de ti, porque no hemos confiado en ti completamente y hemos mantenido la mano cerrada. Oh Señor, la hemos abierto un poquito. Y ese poquito ha sido suficiente para ver tus bendiciones y para ver los milagros que tú puedes realizar. ¿Qué pasaría, Señor, si abriéramos toda la mano y ofreciéramos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Sin duda alguna, tú podrías terminar tu obra y vendrías a reclamarnos como tu pueblo. Y podríamos ir a vivir contigo a un lugar de delicados pastos y aguas de reposo donde íbamos a descansar para siempre. Oh Señor, ayúdanos a vencer el egoísmo, el amor al mundo, las cosas que tenemos en este mundo. Enséñanos a depender de ti. Ponemos esta iglesia en tus manos. Bendice, oh Señor, cumple tu promesa con aquellos que han sido fieles hasta aquí. Y especialmente, ahora que has tocado los corazones de aquellos que todavía no se han unido a hacer un pacto contigo, Señor, hazles saber que tú estás allí y que quieres bendecirlos. Sé con nosotros, Señor. Llévanos al hueco de tu mano, regreso al hogar celestial. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.